vez más a todos ustedes y a los que nos ven a través de las redes. Y a todos ustedes. Abran sus Biblias, hermanos, a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos, el capítulo 5, su versículo 1. Y una vez más, hermanos, bienvenidos a este momento de estudio de la palabra. Es un privilegio para mí compartir con cada uno de ustedes un mensaje más de la santísima palabra de Dios. Pero esperando que todos reciban una bendición especial de parte del Señor esta tarde. Esta tarde continuamos con nuestro tema acerca de la justificación, y esta tarde nuestro tema en específico será las maravillas de la justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? ¿Verdad? La palabra justificación es el acto judicial por el cual Dios declara a un pecador arrepentido, inocente, sin culpa y sin castigo, llegando incluso Dios a considerar a ese pecador como si jamás de los jamases hubiera cometido pecado alguno. En un texto de la palabra de Dios en el libro Salmo dice que Él echó a las profundidades del mar nuestros pecados. En otro pasaje dice que Él borró de su mente prodigiosa nuestros pecados. Y cuando estudiamos el tema de la justificación, nos damos cuenta de lo maravilloso que Dios hizo a favor de nosotros. La justificación, el acto judicial por el cual Dios declara a un pecador inocente, sin culpa y sin castigo, por solo venir a los pies de Jesucristo arrepentido. De manera, estimados, que esta tarde nuestro tema es un tema maravilloso. Vamos a estar mirando las maravillas respecto a la justificación. ¿Cómo es que Dios hizo algo tan hermoso para nosotros? Hizo algo de veras que para nuestra mente tal vez nunca podamos comprender hasta que estemos allá en la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios me miró a mí y decidió en su infinita misericordia otorgarme su justificación, declararme a mí inocente, sin culpa y sin castigo? Dicho lo anterior, hermanos, busquen sus Biblias, Romanos capítulo 5, versículo 1, y vamos a leer lo que dice la palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu preciosa palabra que nos regalas esta tarde. Bendícenos a través de ella y concédenos experimentar, como decía David en uno de sus salmos, las maravillas de tu ley. Y concédenos gozarnos en esas maravillas y disfrutarlas con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Las maravillas de la justificación. Romanos 5.1 es un pasaje de veras muy conocido. Nos habla del hecho que Dios nos ha justificado y que nos ha dado el privilegio de tener paz para con Dios. Que de hecho ese es un
una maravilla. El hecho de ser justificados por la fe es una maravilla. ¿Cómo es que Dios me justifica a mí por solo creer? Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a que por todo debemos pagar, ¿verdad? ¿Cuánto debo pagar? ¿Qué debo hacer? ¿Se acuerdan del joven rico que llegó con el Señor y le dice qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así somos los seres humanos. Todos queremos pagar, todos queremos hacer algo. Y cuando alguien nos regala algo, siempre ponemos un pero. No es posible. ¿Cómo te vas a regalar? Yo puedo pagar. Y a veces somos así con Dios. Pero Dios lo único que nos pide a nosotros es la fe. Justificados por la fe. Y luego Dios nos pasa a decir lo que vamos a lograr. Vamos a tener paz con Dios, que es otra maravilla. Tener paz con Dios, imagínese usted, después de que hemos estado bajo la ira de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no ni siquiera verá la vida sin que la ira de Dios está sobre él. Pero cuando venimos a Cristo, Dios cambia toda esa ira, todo ese castigo que Él ya había decretado contra nosotros, lo cambia por la justificación. La justificación es el decreto de Dios, por el cual Él declara a un pecador arrepentido, inocente, sin culpa y sin castigo. De hecho, Romanos 5:1 ya es una joya, es una maravilla respecto a la justificación. Y saber que todo esto lo tenemos en una persona. Hasta hoy en día el mundo piensa que la salvación pues puede estar en una iglesia, en una denominación, y cumplir con las leyes, y cumplir con la ley de Dios, pero Dios dice que todo está en Cristo. Así lo dice la última parte de este versículo de Romanos 5:1, cuando dice que somos justificados pues por la fe, y con solo ese hecho tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria y el poder por lo que hizo por nosotros. Hermanos, las maravillas de la justificación. Lo primero que vamos a ver en cuanto a las maravillas de la justificación, hermanos, y tomen nota. Las maravillas de la justificación. Según Romanos, capítulo 3, el versículo 24, hermanos. Quiero que noten y pongan atención a lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermoso. La maravilla de la justificación. Ese es nuestro tema. Y yéndonos a este pasaje de Romanos 3:24 que acaba de leer nuestro hermanito. La primera maravilla es que es gratis. Es gratis, hermano. Es de regalo. No sabemos lo que es un regalo, ¿verdad? Alguien nos da algo sin pedirnos nada. Hermanos, Dios nos da su justificación. El decreto de ser señalados como personas inocentes, sin culpa y sin castigo, por solo creer en Cristo. Y Dios dice, mira, esto te lo doy de regalo. Y otra cosa que encontramos en Romanos 3:24 es que es por gracia. La palabra gracia significa algo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. Si Dios nos diera lo que merecemos, hermanos, nos daría el infierno, porque eso es lo que merecemos. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Y nosotros somos pecadores, solo que arrepentidos. Y Dios entonces ha decretado a nosotros inocencia, sin culpa y sin castigo. Además, dijimos que esta redención, que esta justificación se logra a través
de un pago total que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En uno de mis estudios anteriores, yo expresaba que Dios no salva al pecador por puro amor. Eso lo escuchamos afuera en el mundo. Claro. Todo el mundo dice, pero si Dios es amor, ¿cómo va a castigar a mí? Dios no puede castigarme porque Él es amor. Efectivamente, Dios es amor. Mas sin embargo, Él no salva a nadie por puro amor. Él salva en base a una redención. ¿Qué es redención? Redención es el pago total, absoluto por el pecado. Lo que quiere decir que Dios no va a salvar a nadie sin que haya un pago total de los pecados pasados, presentes y futuros. Una vez un hermano me decía, sí, pero es que nosotros que hemos venido a Cristo, pues Dios perdonó mis pecados pasados, pero de allí borrón y cuenta nueva. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de que yo me entregué a Cristo, pues se comenzó otra cuenta de pecados. ¿Y cómo yo podría pagar toda esa cuenta de pecados que comenzó a partir de ese momento? La única paga es la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ahí es donde entra la redención que hizo el Señor por mí. El pago total. Pasados, presentes y futuros. ¿Acaso no es maravilloso? Es extraordinariamente maravilloso lo que hizo el Señor. El pago total por nuestros pecados. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente quiere decir gratis, sin tener yo que pagar nada. Claro que por supuesto que ahora que ya soy cristiano, yo tengo que vivir para agradarle. Mi vida debe estar consagrada a Él, pero no para alcanzar salvación, sino porque ya soy salvo. No para alcanzar ser justificado, sino porque ya soy justificado. Siendo justificado gratuitamente, y dice, por su gracia, por algo que Él me dio sin que yo lo merezca. Aún ahora que somos cristianos, hermanos, no podemos decir que por nuestras acciones necesitamos un minuto de santificación, de justificación. Porque cada momento ofendemos al Señor, dígame si sí o no. Cada momento pecamos contra ese creador del universo. El mismo apóstol Juan decía, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo es que Dios me sigue justificando? Me justifica en base a lo que hizo Cristo en la cruz, no a lo que yo soy. Si Dios me justificara a mí en base a lo que soy, ¿de qué tiempo yo estaría ya lejos de la presencia de Dios? Sin salvación, sin perdón, sin justificación. Pero la maravilla es que Dios, o mejor dicho, el Señor Jesucristo hizo el pago total de mis pecados pasados, presentes y futuros, sin justificar gratuitamente por su gracia, algo que Dios me dio sin que yo mereciera. Pero alguien tuvo que pagar mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Qué maravilla, hermanos, sencillamente maravilloso, extraordinario lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Acaso no dan ganas de adorarlo, de bendecirlo? Lo que Él hizo en la cruz de Calvario fue algo asombroso, maravilloso. Hermanos, alégrese. Tenemos a alguien que pagó todo por nosotros. Todo lo pagó Cristo, quien por mí en la cruz murió, dice el hermoso canto. Y tiene toda la razón. Todo fue pagado. En la cruz del Calvario el Señor expresó estas palabras. Todo
está consumado. Consumado es pago total para aquellos que vienen a Cristo y le reciben como Señor y Salvador de sus vidas. La palabra gratuitamente quiere decir que se da sin que nosotros podamos hacer nada para pagarla. Nadie absolutamente en la tierra tiene con qué pagar un minuto de salvación. ¿No? Nadie. Cuanto menos un día de salvación, una semana de salvación, un año de salvación. No tenemos con qué pagar. Ni siquiera por este minuto que estoy viviendo ahora. Pero alguien sí pagó por mi eternidad. No solamente por los años que Dios me va a conceder vivir aquí, sino por toda la eternidad. Porque la santificación, la justificación, son regalos eternos. Porque lo que Dios nos ha dado es vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Y el que tiene la vida, y el que tiene al Hijo, tiene la vida. De ahí que es importante tener al Hijo. Porque el que no tiene al Hijo ni siquiera verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De ahí que es importantísimo hacer la oración de perdón para quienes aún no tienen a Cristo en su corazón. Porque no se detiene un momento y le dice al Señor en este momento: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios. Entra a vivir a mi corazón y dame el regalo de la vida eterna y de la justificación. Cuando nosotros hacemos esa oración, téngalo por seguro, Dios extiende hacia nosotros su decreto de justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero que notemos algo también respecto a las maravillas de la justificación. Todo está en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Si no fuera por ese sacrificio, hermanos, no habría perdón, no habría redención, no habría justificación. La maravilla de la justificación, mis estimados hermanos, está en el hecho de que se basa en la sangre de Jesucristo, que es la fuente inagotable de la justificación. ¿En dónde se basa mi justificación? ¿Cómo yo puedo decir que hoy fui justificado, que en este momento que sí que sigo siendo justificado, que mañana seré justificado? Así por toda la eternidad delante de Dios. ¿En qué se basa eso? ¿Se basa en mis buenas obras? Se basa en la sangre de Cristo. Sí, hermano, esa es otra maravilla. Dios nos concedió a nosotros, los cristianos que hemos creído en Él, la fuente inagotable de justificación y de perdón, de salvación. Un cántico dice: hay una fuente carmesí que quien se sumerge en él se purifica. Esa es la sangre de Cristo, la fuente carmesí de la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, el versículo 9. Escuche con atención lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, su versículo 9. Quiero decirles que este versículo es para cristianos y dice: pues mucho más, estando ya justificados. Ya estamos justificados, dice Pablo. Justificado quiere decir declarados inocentes, sin culpa y sin castigo. Pero surge la pregunta: oye, pero sigues pecando. Dios tiene que castigarte por ese pecado.
De hecho, sí. Pero aquí es donde surge la fuente inagotable de justificación. Resulta que ya somos justificados, pero por el sacrificio de Cristo. Por Él somos salvos de la ira. ¿Qué es lo que ocasiona el pecado, aún el mío, en presencia de Dios? Ira. La ira de Dios siempre va a estar en contra del pecado. Así seamos cristianos, hermano. El pecado cometido siempre acarrea ira aún para nosotros. ¿Y cómo es que Dios no nos castiga? Porque contamos con el sacrificio, la fuente inagotable de justificación. Aquí lo dice. Por Él. ¿Quién es Él? Es Cristo. ¿Y qué hizo Él? Fue a la cruz del Calvario, derramó toda su sangre. Bueno, por esa sangre derramada, somos salvos continuamente. ¿Se da cuenta? Si estamos entendiendo por qué el cristiano muchas veces, ya sea inconsciente o conscientemente, ofende a Dios. ¿Y cómo es que Dios no lo fulmina en ese momento? Muy merecido lo tiene. Es que tenemos de nuestra parte el sacrificio de Cristo, quien pagó totalmente por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso de ninguna manera quiere decir que yo voy a entregarme al pecado. Total, dice el apóstol Pablo, no vamos a darle duro al pecado ya que hay gracia suficiente. Y él dice, de ninguna manera. Se supone que usted está muerto al pecado. Pero si continúa viviendo en el pecado, dice el apóstol Pablo, lo más seguro es que se está pasando de vivo. Él lo dice de otra manera. Él dice, perseveraremos en el pecado porque hay gracia suficiente. De ninguna manera. ¿No sabéis que habéis muerto al pecado? Y que el pecado ya no tiene por qué enseñorearse de ustedes. Ustedes deben vivir una vida de santidad. Pero pastor, ¿qué pasa con aquella persona que a pesar de que dice que el cristiano anda en pecado y en pecado y en pecado y no se arrepiente? Hay muchos que hasta toman esto de pretexto. Total, Dios me perdona, hay justificación, redención, Cristo pagó, pecado pasado, presente, futuro. Yo puedo meterme en cuanto pecado yo quiero, total, ya todo está pagado. Hermano, cuando alguien piensa así, está pisoteando la sangre de Cristo, se está burlando de la sangre de Cristo. Y lo más seguro es que ni cristiano es, no ha sido transformado. ¿Recuerdan lo que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, va a continuar pecando, puesto que hay gracia suficiente. No, es decir, las cosas viejas, aquello que vivía en el mundo, vida de inmundicia, vida de pecado, fue cambiado. Y ahora quien está en Cristo es una persona nueva. Si estamos comprendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Por eso nos di gracias a Dios. Porque digan ustedes en qué momento un cristiano no ofende al Señor. Hasta con el pensamiento. Decía el apóstol Pablo, el que hubiera cumplido toda la ley y ofende en el punto más pequeño, es el culpable de todo. Pero qué bueno que por el sacrificio de Jesús, y después de que nosotros venimos arrepentidos a Él, porque recuerden que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es para nosotros cristianos. Hermano, sigamos viendo más maravillas respecto a la justificación. Otra maravilla de la justificación es que es por la justicia de Dios ejecutada en su Hijo Jesucristo. Yo quiero que comprendamos esto.
inconsciente o conscientemente ofendí al Señor. Ese pecado que yo hice, aún siendo cristiano, merece muerte. Dios ha decretado que la paga del pecado es muerte. El alma que peca debe morir. ¿Y por qué Dios no me ejecuta a mí? Porque el pecado cometido amerita muerte. ¿Por qué Dios no me ejecuta a mí? Porque es que seguimos viviendo. Ahora, si Dios ejecutara el pecado a nosotros, pues yo pienso que más de los viejos de todos no estaríamos sentados aquí. Pero ¿cómo es que seguimos delante de Dios justificados? ¿Saben por qué? Porque Dios ejecutó a su Hijo Jesucristo por ese pecado. ¿Sí me van a entender? Dios vio mi pecado mío y le dijo a su Hijo Jesucristo: tú vas a pagar por ese pecado. Sí, hermanos, es lo que hizo el Padre con su Hijo Jesucristo. Lo ejecutó en mi lugar. Lo que yo les decía hace un momento, Dios no salva a un pecador solo por amor, sino porque Él ya ejecutó a alguien en mi lugar. Alguien ya pagó por mi pecado, sea grande o sea chico, pasado, presente y futuro. Y esta es otra maravilla. Como es que el Padre tomó a su Hijo y lo ejecutó en la cruz del Calvario en mi lugar. La maravilla de la justificación es que por la justicia de Dios ejecutada en Jesucristo, yo fui justificado. Y vamos a leer 2 Corintios 5:21. Y ponga atención lo que dice la bendita palabra de Dios. Si entendemos este versículo, vamos a amar a Jesús. Maravilloso. Al que no conoció pecado, Jesús era el ser más santo. Si alguien se merecía el título de santísimo, era Jesús. Nunca sus labios profirieron una mala palabra. Nunca sus manos se empuñaron para golpear a alguien más. Nunca sus labios pronunciaron una sola palabra de maldición. Nunca sus ojos miraron con furia a uno de sus semejantes. Aun cuando hundían los clavos en sus manos, lo único que él pronunció fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era santo él sí era puro y sin mancha. Su vida era una vida de santidad, pureza. Pero con todo, dice uno de los salmos, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo y padecimiento. Dios ejecutó a su Hijo Jesucristo en mi lugar. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Mientras que para mí el Padre dictaba justificación, me declaraba inocente, sin culpa y sin castigo. Por otro lado, Él declaraba a su Hijo pecador, merecedor de la muerte, y lo ejecutó en la cruz del Calvario. Mientras que para mí Dios el Padre abría sus manos de misericordia y amor y de perdón, el Padre le daba la espalda a su Hijo. Tanto fue así que el Hijo gritó con gran dolor: Padre,
¿por qué me has desamparado? Y el padre no escuchó la oración de su hijo. Lo único que hubo, dice, hubo tinieblas para él. Y así, hasta que muere en la cruz de Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros lo declaró pecador. Por razón el hijo decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Se imagina cuánto pecado estaba cargando el Señor Jesús? Adulterios, fornicaciones, hechicería, robos, hurtos, maledicencias, toda clase de pecado sucio caía sobre las espaldas de Jesús. Y en ese momento el Padre declaraba muerte para su hijo. Y lo estaba en mi lugar. ¿No les parece asombroso eso? Es la maravilla más grande. ¿Cómo es que el Padre me amó a mí y le dio la espalda a su hijo Jesucristo? Dice este pasaje: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros, ¿qué dice?, fuésemos hechos justicia, fuésemos declarados justificados delante de Dios. Hermano, alégrese. Hay que amar a Jesús, hay que darle honra y gloria. Por eso nosotros no adoramos a nadie más que no sea Jesús. Nadie fue a la cruz del Calvario con Jesús. Él solo fue a la cruz. El santo de los santos, el puro, el inocente. Dice Salmos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53. Cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Sencillamente maravilloso, hermanos. Entonces descubrimos que la base de nuestra justificación está en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, cuando pagó completa y totalmente por todos nuestros pecados, el justo por los injustos, a fin de que nosotros pudiésemos llegar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes logran captar lo maravilloso que hizo Dios por nosotros. Si esto se llegara a captar en todos los cristianos, hermanos, yo me imagino que no habría templo que no se llenara. Todos querrían saber más acerca de ese Jesús maravilloso que fue capaz de llevar en su cuerpo mis pecados y ser ejecutado en la cruz del Calvario. Otra maravilla de la justificación es que la purificación nos purifica cada día en la sangre de Cristo. Maravilloso, ¿no? Decía una hermana en cierta ocasión: es que nosotros aún no somos puros. Hermanos, si dependiera de mí el ser puro, el ser limpio, santificado, nunca iba yo a lograrlo, jamás. Nadie lo ha logrado. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, ahí está la fuente de la purificación. Somos purificados continuamente en la sangre de Jesucristo. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Maravilloso versículo, extraordinario, sencillamente maravilloso.
todo es purificado según la ley con sangre. ¿Qué quiere decir eso? La ley está hablando de la palabra de Dios. De acuerdo a lo que Dios ha declarado, todo pecado se debe purificar con sangre. ¿Qué quiere decir eso? Ejecución. ¿Quieres pagar por tus pecados? La paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento los judíos acostumbraban llevar un cordero y presentarlo en el templo. Según lo que Dios había ordenado, es que la persona pecadora llevaba el cordero, lo presentaba delante del altar de Dios. El sacerdote le decía: confiesa todos tus pecados, pon tu mano en la cabeza del cordero y confiesa todo lo malo que has hecho. Y aquí la persona comenzaba a decir todo lo malo que había hecho, todo, que no se le pasara nada, poniendo su mano en la cabecita del cordero. Una vez que había terminado de confesar todo su pecado, el sacerdote le decía: ahora retira tu mano de la cabecita del cordero. Y el sacerdote decía: todos tus pecados han sido transferidos al cordero. Y el cordero era atado, y el sacerdote lo ponía en el altar. Y lo que hacía el sacerdote decía: por cuanto la paga del pecado es muerte, y el alma que peca debe morir, y por cuanto tú has transferido todos tus pecados al cordero, el cordero no va a morir por ti. Y no había forma de rescatar ese cordero. El sacerdote tomaba el arma para sacrificar el cordero y hundía el cuchillo en el corazón del cordero. La sangre brotaba, y el sacerdote tomaba aquella sangre y la derramaba sobre el propiciatorio del altar. El cuerpo del cordero era quemado hasta hacerse ceniza. Una vez que el sacrificio había terminado, el sacerdote le decía al pecador: has quedado absuelto de tu pecado. De ahí, ¿por qué Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: todo según la ley se purifica con sangre? Porque sin derramamiento de sangre, sencillamente no se puede pagar una cosa mala con una cosa buena. Una vez escuché a alguien así decir: es que yo sí cometo pecados, pero yo trato de pagar con algo bueno que hago. No. El pecado se paga con sangre, y no cualquier sangre. El cordero tenía que ser blanco, sin defectos, sin mancha. Qué bueno que apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios. Mis pecados fueron transferidos a Jesús. Los pecados suyos, todos nuestros pecados. Y Dios ejecutó a su Hijo Jesucristo por mí. Por eso el Señor tuvo que derramar toda su sangre. Y por medio de esa sangre, el cristiano fue purificado. Bendito sea su nombre. Y esa sangre nos sigue purificando. Amados hermanos, es la fuente de la vida eterna, es la fuente de la salvación. Y vamos a finalizar mencionando una maravilla más de la justificación. La maravilla de la justificación es que la recibimos solamente por fe. Me decía un compañero mío: es que no debo hacer ninguna penitencia. Allá le llaman algo así como mantas. Yo dije: ¿qué es eso? Pues necesito hacer un voto, ir de rodillas ante un cierto santo. Yo le dije: toda la penitencia que alguien pueda hacer la hizo Cristo en la cruz de Calvario. Su sacrificio fue suficiente para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y la recibimos
solo por creer en Jesucristo. Eso es lo maravilloso. Gálatas capítulo 2, el versículo 16, y con esto finalizamos. Gálatas capítulo 2, su versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, vean ustedes, nosotros hemos creído. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Para ser qué? Justificados por la fe de Jesucristo. Dice que un día yo les hablaba que hay dos tipos de fe. La fe común la puede tener cualquiera, pero la fe de Jesucristo solo la tienen aquellos que han sido justificados. ¿Y cómo obtengo yo la fe de Jesucristo? Pues invitando a Jesucristo a mi vida, porque cuando Jesucristo se viene a vivir conmigo, Él se viene con su fe maravillosa que tiene. No es mi fe la que me ha salvado, es la fe de Él. Por eso el apóstol Pablo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Él es el autor y Él es el consumador, Él es el dueño de esa fe. Es la fe de Él la que me ha salvado, la que me ha perdonado. Y por eso dice Gálatas 2:16, menciona: sabiendo que el hombre es justificado por las obras de la ley. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído. Ahí está mi fe mía personal. Yo he creído en Jesucristo. Y Jesucristo se vino a vivir a mi vida y se trajo la fe de Él. Y esa fe de Él es la que me ha justificado. Hermanos, sencillamente maravilloso. Dios mandó a su Hijo. Gálatas 4:4 dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Hermanos, qué maravilla. Pero no solamente esto, sino que me justificó. Y para justificarme usó algo maravilloso. No usó mi fe, porque mi fe es muy pobre. Usó la fe de Jesús en mi vida. Una fe poderosa. Esa fe que sí mueve montañas. La fe que nos hace ser fuertes aún en medio de la tribulación. Hermanos, qué maravillosa fe. La fe de Jesús. Y qué maravilloso regalo el haber sido justificados por medio de la fe. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por medio de una oración. Padre eterno, gracias por esas maravillas que tú has hecho en nuestra vida. Las maravillas de la justificación. Sencillamente asombroso. ¿Cómo es que tú pagaste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario por todos los pecados? Y que la sangre de Jesucristo se convirtió en una fuente inagotable de justificación, de perdón y de vida eterna. Y que todo esto yo lo puedo recibir por solo creer en Cristo. Tal vez en los que están escuchando hay alguien que aún no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Ahí donde se encuentre, simplemente diga la siguiente oración de perdón: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador y acepto, diga así: yo acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la fuente inagotable de mi perdón y de mi justificación. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amado Señor, ahora bendice a tu iglesia y bendice a tu pueblo y llénanos siempre de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.